Ya, ya, por favor, sí, silencio, ya. Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a desarrollar en el curso de historia la sexta semana, que comprende desde el intermedio tardío hasta el imperio incaico. Ya, muy bien. Voy a pasarles, voy a compartirles el PPT, ¿ya? Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. Buenos días con todos ustedes, ¿ya? Ya, mientras estoy adecuando, ya vamos a comenzar. Llama a Carol. Llama a Carol, por favor. Ya, esto me lo mandan en WhatsApp y no puedo. Ya. Aquí. Ya, tranquilo. Ya, jóvenes, bueno, mientras voy a subir el PPT, todos ustedes agarren su separata, ¿ya? Y ahí vayan leyendo lo que voy a ir yo explicando sobre el intermedio tardío o los estados regionales. Ya. Este periodo en la historia del Perú dura del siglo X al siglo XV, aproximadamente. Es un periodo de más o menos 500 años, ¿ya? En que ya no existe pancultura ni existe pan-estado, ¿ya? Así es. ¿Qué es lo que pasa? Las culturas vuelven a ser locales. Quiero que esto esté en mi pasado. A ver, estoy intentando subir Bien, pero quiero compartir pantalla, ventana. Acá, ya está. Ya, ahora sí, jóvenes, ¿ya? Muy bien, entonces, ya tienen ustedes el PDF, ¿ya? Y acá hay imágenes sobre las principales culturas que pertenecen al intermedio tardío. Vuelvo a decirles, en este periodo ya no existe durante estos 500 años un panestado que unifique a las diferentes culturas o reinos preincas de esta época, ¿no? Lo que sucede es que se han formado, desde que cayó el Imperio Wari, en la costa y en la sierra de Perú, se forman organizaciones regionales o locales. Por eso que a este periodo, Lumbrera le llama periodo de los estados regionales, ¿o no? O también le dicen segunda regionalización o segunda diferenciación cultural. En este periodo, como resultado de todo lo que se ha avanzado anteriormente, la arquitectura y la planificación urbana alcanzan un gran desarrollo. Arquitectura, esto lo pueden apreciar en Chan Chan. Aquí pueden ver en la imagen, lo estoy señalando con la flecha, una pared de la ciudad de Chan Chan, con los hermosos frisos, ¿no? Y esta escultura de madera, talla de madera que le dicen, encontrada en el año 1992, y abajo unos frisos que representan ardillas, ¿no? Bueno, es toda una belleza, porque en estos momentos ustedes lo están viendo en barro, ¿no? Pero en ese entonces era polícromo, los colores con el tiempo se han ido perdiendo, ¿ya? Entonces, la arquitectura, la planificación urbanística, la orfebrería alcanza un nivel. La cultura más desarrollada en el campo orfebrería fue Sicán o Lambayeque. Y otra que la desarrolló bastante también fue la cultura chimú. Entonces, vamos a señalar
Las principales culturas o reinos que se desarrollaron en este periodo. Acá tienen a la cultura Sicán, la cultura o también llamada Lambayeque, los mejores en orfebrería. La cultura Chochapoyas, de la cual vamos a hablar, esta es la imagen de los pinchudos en el departamento de Amazonas, ¿no? Chimú, que domina la costa norte peruana, desde Lima, desde el Valle de Chillón hasta Tumbes. La cultura Chancay en la costa central. En el departamento de Ica, la cultura Chincha. Acá tienen el famoso barrilito con policromado, ¿no? Con diseños que ellos colocaban en las telas y lo ponen en su barrilito. La cultura Huanca del Valle del Mantaro, departamento de Junín, ¿no? La cultura Chanca, cuyo espacio fue Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y el Valle, ya, y el Valle de Mantaro, que lograron dominarlo también. La cultura inca, llamada antes que se forme el imperio, los historiadores le llaman Confederación Cusqueña, cultura inca o Confederación Cusqueña, ¿no? Los reinos aymaras que se desarrollaron en el lago Titicaca. Y si algo más que hay que mencionar, pueden ustedes poner el reino Cajamarca o Cuismanco, el reino Cajamarca o Cuismanco, ¿ya? El señorío Ixma en Lima, cuyas ruinas hasta ahora la podemos apreciar acá en Lima, ¿no? En el Parque de la Leyenda, por ejemplo, ¿no? La pirámide de Maranga, que está en el Parque de la Leyenda del señorío Ixma, que en Lima, ¿no? Señorío Ixma en Lima, ¿ya? Muy bien. Entonces, de todas estas culturas, vamos a comenzar primero con la cultura chincha. Cronología, ¿no? Ustedes pueden apreciar ahí, del año 1000 al año 1470 después de Cristo, ¿no? Se desarrolla en el Valle de Chincha, en el departamento de Ica, y su ámbito territorial no pasó de Ica. Fue un reino pequeño, pero muy interesante en el campo comercial, ¿no? Ya, acá tienen un mapa de la cultura chincha. Si tenemos que decir su capital, el centro que dirigía esta organización fue la Huaca de Tambo de Mora, hecha en adobe, hasta ahora se puede apreciar, ¿no? Tenemos información de los chinchanos, no solamente por los templos que nos han dejado, por los centros ceremoniales que nos han dejado, por la cerámica que se le ha encontrado, sino por las crónicas españolas, ¿no? Los españoles cuando llegaron hablaron con muchos de los gobernantes y dirigentes de la cultura chincha y lo escribieron en sus crónicas. Entonces, por medio de los españoles tenemos informaciones reales de lo que pasó con el reino de los chinchas. En cuanto a su organización política, es un estado básicamente teocrático. Es un estado básicamente teocrático, es decir, había un poder sacerdotal, ¿no? Gobernado por sacerdotes, y se descarta lo que hace algunos años se decía de la cultura chincha, no se decía que era un estado talasocrático, como los cretenses, ¿no? Deñosos, defestos, no ¿por qué? Porque las crónicas españolas hablaban del señor Chincha que impulsaba el comercio marítimo a través de balsas. Muchos historiadores, al leer esas crónicas, se imaginaron que había pues una élite de ricos comerciantes que gobernaban en el reino Chincha, ¿no? Pero en realidad no era así. En realidad lo que era poderosos sacerdotes que impulsaban el comercio. Entonces la talasocracia queda descartada. No, Chincha ha sido un pequeño reino local de carácter teocrático y con una sociedad dividida en clases sociales o estratificada, ¿no? Donde gracias a María Rostorowski, ella pudo tener acceso a las crónicas de los españoles, ¿ya? Y de tal manera que por esa crónica le voy a dar esta información que ustedes pueden apuntar, ¿no? En el libro de María Rostorowski está pues esta información que les voy a dar, ¿no? En cuanto a su población, tenían ellos 12,000 campesinos agricultores. Escuchen esto, pueden apuntar ustedes ahí,
12.000 campesinos agricultores, ¿no? Que representa el 40% de la población trabajadora, ¿ya? 10.000 pescadores, 10.000 pescadores, que representa el 33% de la población trabajadora, ¿ya? 6.000 comerciantes, 6.000 comerciantes, que representa el 20% de la población trabajadora, ¿ya? Y 2.000 a quien María Rostorovsky le llama otros, 2.000 a quien María Rostorovsky le llama otros. Los otros serían los artesanos, conjuntamente con la élite que residían en los centros ceremoniales de Chincha, ¿ya? Entonces, este dato estadístico nos demuestra algo que va a diferenciar a Chincha de toda la cultura pre-incas. ¿Cuál? Que Chincha es la que ha tenido la menor cantidad de mano de obra dedicado a la agricultura. O sea, solamente el 40% de su población trabajadora se dedicaba a la agricultura. Muy diferente de las otras culturas pre-incas de Perú, donde el 90% era mano de obra dedicado al campo, al trabajo campesino. Se dan cuenta, ¿no? Esta característica predomina en Perú a lo largo de la República, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago una pregunta, de repente ustedes se pueden acordar, ¿quién fue el primer presidente que hizo un censo en el siglo XX? A ver, ¿qué me puede contestar? ¿Pueden utilizar micrófono para contestar? Porque no puedo poner el chat, jovencitos. A ver, dígame, ¿quién fue el primer presidente del siglo XX que hizo un censo en 1940? A ver, ¿alguien? Ya, fue Manuel Prado Ugarteche. ¿Y qué pasó con este censo? Este censo demostraba que el 65% de peruanos vivía en el ámbito rural y 35% en el ámbito urbano. ¿Qué significa? Significa que si el 65% vive en el campo, el 65% es campesino dedicado a la agricultura. Si eso fue en el censo del 40, en el censo que hizo Manuel Pardo en el año 1875, ya el 90% de la población peruana era campesina. ¿Ya? Y esto ha caracterizado a la cultura pre-incas y al Estado incaico. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? En el caso de Chincha es un caso especial, donde hay menos mano de obra dedicada a la agricultura, porque como ustedes me han escuchado, había un gran sector dedicado a la pesca y un gran sector dedicado al comercio y un gran sector dedicado a la artesanía, ¿ya? Y esto es importante tener en cuenta, estas situaciones, porque el último censo lo hizo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el del año 2017, ¿no? Y ahí es que en ese censo se informaba que el 80% de la población peruana es urbana, o sea, viven en la ciudad, y el 20% vive en el campo, ambiente rural. Estas informaciones, mira cómo ha cambiado la cosa, y alguien se puede decir, caramba, nos estamos urbanizando, y eso está muy bien. No, eso no está muy bien, eso es hasta peligroso, porque no podemos tener 20% de campesinos, tenemos que tener más, por lo menos un 40%, si no, ¿quién va a sembrar? O vamos a hacer como Venezuela, que por tener menos campesinos importaban alimentos de afuera. Entonces, cuando vino un presidente que se hizo el valientito contra Estados Unidos, Hugo Chávez, que hace Estados Unidos lo mismo que hizo con Cuba, ¿no? Le corta el acceso de alimentos para los venezolanos, ¿no? Porque ellos importaban los productos básicos, arroz, carne. Entonces el gobierno de Hugo Chávez, inclusive de Maduro, con lo poco que recibían de afuera, tenían que dividir entre la gente. ¿Cómo le llaman esto? Racionaliza la entrega de alimentos. Entonces mucha gente va a vivir estrechez económica y ahí vemos la cantidad de venezolanos que se han venido acá. Entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque se confiaron en su petróleo. Y por confiar en su petróleo, tuvieron poca población campesina, poca población agrícola.
¿no? Entonces, eso no puede suceder acá en Perú, ¿no es cierto? Al contrario, debemos incentivar a nuestros campesinos, hacerles que ganen buena plata, ¿no? Buena plata, hacer carreteras, túneles, si es posible, en la sierra, para que sus productos lleguen rápido a Lima y ellos ganen más plata, ¿ya? Colegios adecuados, universidades para ellos, bonitas urbanizaciones. Bueno, sí es que el Estado se preocuparía de ello. Entonces, ya en cuanto a la religión, ahí tienen ustedes su dios principal, que se puede apreciar en una simbología representada en la Huaca de Mora, Chincha y Camac. Y pueden apuntar otro dios importante, Urpihuachay. Urpihuachay, ¿ya? En cuanto a arquitectura, aquí la tienen, ¿no? Destacó el complejo de la Centinela, donde hay dos huacas importantes. La Huaca Tambo de Mora, que dije que era la capital, la Huaca de la Centinela, pueden agregar la Huaca de San Pedro y la Huaca de Lurin Chincha. Apunten a Lurin Chincha. Ya, yo todos los jueves paso por la Huaca de Lurin Chincha, ya lo veo a cada rato, ¿ya? La Huaca de Tambo de Mora, la Huaca de la Centinela, la Huaca de San Pedro, ¿no? Donde destaca en arquitectura dos cosas. Uno, la tapia, y dos, los adobones. ¿Qué es la tapia? Es la técnica de hacer muros prefabricados en moldes. O sea, los muros de sus construcciones, muros de 3 metros, 5 metros de altura, e inclusive a veces más, los muros de sus construcciones lo hacen en moldes, muros que pueden tener hasta un largo de 5 a 10 metros de largo, imagínense, lo hacen en moldes, luego lo levantan y lo meten en unas zanjas. Y en el fondo de las zanjas hay un montón de barro para que pueda estos adobones encajar con ese barro, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el resultado de esa técnica de la tapia? Que la huaca de la cultura chincha se mantienen hasta ahora a pesar de ser de adobe. En cuanto a son célebres los adobones de la cultura chincha. Adobones que tienen forma de cono o adobones que tienen forma paralelípeda, así como el ladrillo, ¿no? Con la diferencia que es 20 veces más grande, pero son adobones enormes, ¿no? Esos adobones jóvenes son muy fuertes, que el alcalde y las autoridades de Chincha prohibieron que la gente se lleve esos adobones para sus casas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto, inclusive, en 2007 tuvieron un terremoto muy fuerte y la construcción de Tambo de Mora sufrió apenas un pequeño rasguño, ¿no? Entonces, nos llama la atención y la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué tecnología aplicaron para que esos adobones sean de tal consistencia, ¿no? En cuanto a las esculturas chinchanas, las tallas de madera finamente talladas, ¿no? Tallas de madera finamente talladas. Ejemplo, las palas de timón. Como dice Carlos, finos acabados en la pala de timón. Mira, acá tienes, con la flechita lo voy a señalar, el extremo de una pala de timón. Ya, mira, se le han encontrado más de 1000 balsas a los chinchanos, ¿ah? ¿Ya? Balsas que lo utilizaban en el comercio marítimo. Y en los remos, hay remos artísticos que no lo utilizan pues para su trabajo diario, ¿no? Solo como adorno. Esos remos tienen en su extremo este tipo, mira, de decoración en maderita, ¿no? Personajes pequeñitos. Esas son las tallas de madera finamente talladas. ¿Y por qué se dice silografía? Porque en esa talla de madera habían figuras o imágenes como que, como que se hubiese conocido un sello y ese sello lo han pegado, ¿ya? Entonces es muy interesante que una organización peruana haya tenido la silografía en el tiempo de ellos, de 1000 a 1470, como ustedes han visto, ¿ya? Así es. En cuanto, aparte de las esculturas, ¿ya? La metal, acá tiene, mira, la pala de timón bellamente traída, mira el calado, ¿ya? Mira el callado, el trabajo en madera que ellos han hecho, ¿ya? Inclusive en escultura pueden poner ustedes figuras antropomorfas, ¿ya? Los cuchimilcos que llaman, los cuchimilcos, figuras antropomorfas, ¿ya? De mujeres, porque las figuras antropomorfas de la cultura chancay son de varones, ¿ya? Así es.
En cuanto a metalurgia, los vasos-retratos narigones, acá lo tienen, mira un vaso-retrato narigones, hecho en bronce y forrado encima en oro. El ojo, la nariz lo han hecho en molde. Esa técnica se llama repujado. Representaciones con un burilado o labrado, también como se llama esa técnica, ¿no? Pero el oro o lo enchaparon encima del bronce o del cobre, o ese oro fue bañado, ¿no? Lo cierto es que nos dejaron estos llamados vasos retratos narigones, los vasos retratos narigones, ¿no? Ya, en cuanto a su economía, si se tiene que decir cuál fue el eje de la economía de los chinchanos, tenemos que decir que fue el comercio marítimo, fundamentalmente el comercio marítimo, secundariamente el comercio terrestre, ¿no? Indudablemente, por eso que le dicen a los chinchanos los fenicios de América, los fenicios del Nuevo Mundo. Para tener un comercio tan activo, tenía que tener muy buena producción. Y por eso que dije, había pues una gran cantidad de mano de obra dedicada a la artesanía, a hacer telas, a hacer cerámica, a hacer objetos de orfebrería para venderlo, ¿ya? Y también tuvieron una gran cantidad de gente dedicada a la pesca, ¿no? Entonces, en economía, como dice acá, practicaban la economía múltiple, agricultura, con pesca, he dicho que había poca mano de obra para agricultura, les he dicho, pesca, comercio, que les he dicho, producción artesanal. Tenía algo parecido a la moneda, porque estrictamente no es moneda, ¿no? Podríamos llamarle medio de cambio, achitas de cobre, que también los chimusos utilizaron las achitas de cobre, ¿ya? Y como dice acá, fueron los más importantes comerciantes y navegantes del Perú antiguo, desarrollaron una red de intercambio de productos exclusivos a larga distancia, ¿no? Su ruta marítima, ¿ya? Llegó por la costa norte hasta Ecuador, hasta Manta, Ecuador, ¿ya? Algunos creen que podrían haber llegado hasta las Islas Galápagos. Lo cierto es que de allí traen el muyu, el espóndilo, que es el producto más comercializado. Por acá está, mira, ve, el espóndilo, mira, y todavía es una foto del Museo de Chile, porque acá en los museos de Perú también hay espóndilos, ¿no? El espóndilo era el producto que ellos más comercializaban, ¿ya? Así es. ¿Por qué? Porque era muy utilizado en las ceremonias religiosas, en el espóndilo, o simplemente llamado concha marina, ¿no? El mullo, la concha marina, se echaba ahí los brebajes sagrados. Entonces, el producto más comercializado era el mullo, y de manta también sacaban oro, sacaban turquesa, sacaban esmeralda y lo traían. Y de Chincha ellos llevaban cerámica, telas, collares, joyas, pescado seco, ¿qué le digo? Guano de las islas, lo intercambiaban. Pero también por la vía terrestre ellos llegaban hasta el altiplano puneño y boliviano. Ya, llegaban ya, donde, como dicen, volvían cargados de cobre, lana, carne, agréguenle coca, ¿ya? Camelios que lo comercializaban. Entonces se producía el famoso triángulo, ¿no? El triángulo de Manta, Chincha, el altiplano. Imagínense un triángulo recto en 90 grados, ¿no? ¿Ya? Así es. Y aunque muchos hablan de que por el sur fue muy poco, pero sí llegaron también, aunque no fue tan intenso como en el norte, y llegaron hasta Valdivia, Chile. Entonces fueron grandes comerciantes, ¿no? Estos peruanos de esa época. Ya. Su cerámica es muy interesante. Nos presenta una cerámica polícroma, mira, diferentes colores, pictórica, dibujitos que son generalmente figuras geométricas, diseños que hacían en sus telas y lo aplican a la cerámica. El pico o el gollete, aquí en el barrilito lo ven corto, con una boca plana o abocinada, ¿no? Boca plana abocinada. Pero hay cántaros, chinchas,
que tienen el gollete tubular, bien alto, como un tubo, ¿no? Pero siempre terminando en este tipo de boca, ancha o aplanada o amocinada, ¿no? Ya, así es. El asa lo tienen a un costado, ¿no? En su cerámica, ¿ya? Eso es lo típico de la cerámica chinchana. ¿Cómo terminó Chincha en la historia del Perú? Gracias a los colonistas españoles, tenemos que decir que Chincha terminó por la conquista incaica. Cuando Pachacútec, el Inca Pachacútec de Cusco, mandó a su hijo Tupac Yupanqui. Y Tupac Yupanqui viene con sus, lo que llamaríamos ahora embajadores, y lograron persuadir al rey de los chinchanos, ¿ya?, para que se alíe con los incas. O sea, el Inca difundía la idea de que no te vengo a dominar, no te vengo a humillar, no te vengo a avasallar. No, el Inca venía a los pueblos que quería dominar y le decía que quería una alianza, que si ellos aceptaban se iban a beneficiar, pero que ellos necesitaban de los chinchanos su gran capacidad comercial, terrestre y marítima, y aceptaron. Entonces la conquista chinchana fue pacífica, ¿no? Y los incas cumplieron con los chinchanos, ¿no? Porque los chinchanos vivían del comercio, pero para la agricultura necesitaban canales de regadío. Y los incas le hicieron canales de regadío para ellos, ¿no? Así es. Jóvenes, hablemos de una cultura contemporánea a Chincha, la cultura chimú, ¿no? Mira, va en el mismo tiempo, 1000 a 1470, ¿ya? Su ubicación, ¿no?, está, va desde Tumbes por el norte hasta el río Chillón en Lima, hasta lo que hoy sería pues Caraballo, ¿no? Caraballo, Puente Piedra, Ventanilla, toda esa zona, hasta ahí llegaron los chimús, en una expansión de tipo guerrera, militar, venciendo pueblos, derrotando a pueblos, así fue, ¿no? Su capital, no te olvides, fue la ciudad de Chanchán. Su capital fue Chanchán. Está ubicada, Chanchán, a 25 kilómetros al norte de la ciudad de Trujillo, en el departamento de La Libertad, entre los valles de Moche y Chicama. Ahí está la urbe de barro más grande de América precolombina. Tenemos ahí una joya que la estamos desperdiciando. Valoramos bastante a Machu Picchu, pero señores, estamos desperdiciando Chanchán. Es una urbe que, si no me equivoco, es del tamaño de todo, del tamaño de todo Pisco, ¿no? Más o menos 20 kilómetros cuadrados, divididas en barrios, cada barrio con murallas. Chanchán. Mira este hermoso friso, mira la pared y mira los frisos en alto relieve que han puesto allí, ¿ya? Entonces, es una urbe, me acuerdo que Alan García Pérez dijo para su primer gobierno que él iba a reedificar Chanchán. Uy, qué lindo hubiera sido, ¿no? Porque ahora cuando lo vamos a visitar vemos que son adobones, a veces un poco abandonados, y esas construcciones eran polícromas. Verdaderamente, si el señor de Zipán atrae, hizo bien Walter Alba convertir a la tumba del señor de Zipán en museo de sitio, y la cantidad de turistas que van. Imagínate que con Chanchán estamos perdiendo plata, jóvenes. Ojalá que el Ministerio de Cultura, y hasta acá en San Marcos estamos gestionando solicitudes para que nos hagan caso los señores del Ministerio de Cultura, ¿no? Ya. Caracterizado, ¿qué tipo de organización política y social? Socialmente es una sociedad estratificada, con estamentos, pues, ¿no? Ya, donde la élite son los militares y los sacerdotes. Ahora, desde el punto de vista político, fue un estado costeño militar teocrático, centralista, porque todo lo controlaban de Chanchán, ¿no? Y en su expansión guerrera sometieron a la cultura de quien aprendieron mucho, la cultura Sicán, el reino de Sicán, que dominaron ya. Entonces, y como dicen, en su expansión, los chimus llegaron hasta Tuve por el norte y por el sur hasta el Valle de Chillón. Ya. Su primer gobernante es el mítico Tacainamo, un personaje parecido al fundador de la cultura Lambayeque o Sicán, Nailán. Entonces, Nailán fue para Lambayeque lo que Tacainamo fue para Chimú,
¿no? Inclusive el mito es casi parecido, ¿no? Porque llega en una embarcación lujosa con una corte y se establece en el valle, ¿no? Ya. Culmina, dice, con Michan Kaman. El mejor gobernante que ellos han tenido ha sido Michan Kaman. Con Michan Kaman consiguen ellos la máxima expansión territorial, ya, correcto, pero también con Michan Kaman caen dominados por los incas, ya, así es. Ahora, aquí hay que hacer la aclaración, no se vaya a confundir con Mochica, dice, ¿no? Gobernaban los Siequij y Alaec. Entonces, eso hay que tenerlo con mucho cuidado, ¿ya? Al poderoso gobernante Chimú, que residía en Chanchán, en dialecto muchi le decían Siequix, pero en quechua le decían Chimucapaca. Chimucapaca, también ese, ¿no? ¿Ya? El poderoso, ya. Y los Salaex eran funcionarios que gobernaban en otros valles, pero subordinados al poderoso Siequich, al poderoso Chimocapac, ¿no? Porque acá dice, gobernaban Siequich y Alaec. Y uno se va a imaginar que un Alaec era como un rey. No, 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 no. Eso sucedió con Mochica. Yo le dije, los Mochicas eran estados autónomos, independientes, ¿no? Pequeños estados donde los gobernantes se llamaban Alaec, pero el más rico, el que vivía en Moche, le decían Siequich. Entonces, el Siequich y los Alaec eran autónomos. Aquí no. Acá hay una cabeza central que gobierna de Chanchán. ¿Quién? Bien se le llamaba Siequich o bien se le llamaba Chiquimcapac, que gobernaba a través de los Alaec. Los Alaec eran como funcionarios subordinados a ellos. ¿Ya? Así es. Otra cosa que tenemos que decir en cuanto a la economía de los chimús, ¿ya? En cuanto a la economía de los chimús. La población que había en Chimú, desde Tumbes hasta el Valle de Chillón, era de unos 700,000 habitantes a 1,000,000 de habitantes. Bastante, ¿no? Bastante porque si comparamos con Chincha, que hablé antes, la población trabajadora en total era 30,000. Cuidado que esa información es del siglo XVI, ¿eh? Era 30,000. Si hablamos que cada trabajador o trabajadora tenían como promedio 5 hijos, la población total de Chicha sería 150,000 a 200,000, ¿no? En cambio, con Chimú no. Con Chimú llega al 1,000,000 de habitantes. Entonces tenían que producir bastante para dar de comer a tanta gente. Y heredaron de Lambayeque, de Mochica, conocimientos, muy buenos conocimientos, desarrollando una agricultura intensiva de regadío, una agricultura intensiva con gran producción, ¿no? Aprovechando los canales que habían construido tanto los mochicas como los lambayeques o sicán. Entonces, antes de entrar en economía, quiero aprovechar para que vean ustedes el origen de Chimú. Chimú, así como yo hablé de Huari, Huari es producto de las influencias de 3 culturas preincas. ¿Qué cultura? Le dije, a ver, ¿quién participa? A ver, con micrófono. Huari es producto de ¿qué culturas? A ver. De Nazca, Tiahuanaco y Huarpa. Huarpa, correcto, siendo la madre Huarpa, ya. La madre de Huari fue Huarpa, pero la madre de Chimú fue Mochica. Entonces, Chimú nace de Mochica, Huari y Sicán, la Lambayeque. La síntesis de las 3 forma esta organización peruana llamada Reino Chimú, que en algunos libros no se vayan a sorprender que no le dice reino, le dicen imperios, ¿ya? Entonces, en su economía, una economía basada pues en la gran productividad y la gran ingeniería agrícola, con canales de regadío y reservorios de agua, chacras hundidas llamadas huachajes. Ya. Tengo que decirles acá a ustedes lo siguiente. De la cultura lambayeque utilizaron sus 3 canales. Pueden apuntar a el canal Raimi, con Y al medio, Raimi, el canal Taimi, también con Y al medio, ¿ya? Y el canal Jayanca. Repito, Raimi, Taimi
y Jayanca, ¿ya? Y de Mochica utilizaron el canal más grande que una cultura pre-inca, el canal más grande que una cultura pre-inca haya hecho. Lo hicieron los mochicas. A ver, ¿cómo se llama ese canal? Ese canal que los mochicas hicieron. En el tema 4 yo hablé de esto. Un canal de 110 kilómetros de longitud y que hasta ahora se sigue utilizando. Ya, el canal La Cumbre. No se olviden, el acueducto de Ascope de Mochica. Ese canal lo utilizaron. Y ustedes van ahorita por la Lambayeque, por Trujillo, por Virú. Vemos a las mujeres peruanas de ese lugar cómo lavan la ropa en ese canal, ¿no? Entonces, no, mira, hasta ahora sigue ya. Entonces, ya. Pero ellos mismos construyeron sus propios canales. Pueden apuntar, ¿no? El canal de Santo Domingo y el canal Moro Guatape. Repito, el canal de Santo Domingo y el canal Moro Guatape. Igual que Mochica, complementaron su economía con balsas de totora, caballitos de totora, practicaron como los chinchanos el comercio, no con la intensidad de ellos, inclusive habrían utilizado como intercambio o moneda en las hachitas de cobre, ya, así es, y construyeron las chacras hundidas, llamada huachaque, que como dice aquí, servía como reservorio y también como chacra para sembrar. Y ustedes me dicen, ¿y en los huachaques qué sembraban? Aparte de guardar agua, ¿qué sembraban en el huachaque? Entonces yo les tengo que decir, sembraban totora, principalmente totora. ¿Y para qué sirve la totora? Señores, con la totora el campesino hacía su casita. Y junto a Chanchán, la urbe central, ya, estaban las aldeitas de los campesinos. Hasta ahora quedan residuos de esas aldeitas de los campesinos, ya, hechas casitas de totora, ¿no? De totora. Aparte que la totora servía para hacer los famosos caballitos de totora para navegar, y aparte que la totora le servía como abono. Miren la importancia, ¿no? ¿Ya? Me parece que los uros del lago Titicaca, la raíz de la totora la comen. Y no se olviden, jóvenes, los uros del lago Titicaca viven flotando encima del lago Titicaca. Es una pequeña ciudadela, pero flotando en el lago Titicaca. ¿Ya? Así es. Arquitectura. Los chimús son los mejores arquitectos pre-incas, ¿ya? Así es. Aprendieron planificación urbanística de Huari. Los Huari son los mejores urbanistas de Perú. Si uno conoce Chanchán, su capital, el diseño es estilo Viñaque de Huari. Ni discutir, señores. Una urbe, como le dije, de 20 kilómetros cuadrados de extensión, donde habrían vivido entre 150.000 a 200.000 habitantes. La urbe estaba dividida en 10 barrios. Cada barrio estaba separado con murallas, y para entrar de barrio a barrio se entraba por rampas. Ya, eso se puede apreciar hasta ahora. Muchas de las paredes son paredes caladas, ¿ya? Asimismo, es importante en Chanchán se pueden apreciar las huacas, ¿no? Como la huaca de arcoíris o la huaca del dragón, la huaca esmeralda, todos están en Trujillo. Por favor, la huaca Toledo, la huaca del obispo ahí en Chanchán, ¿no? Hablando con los arqueólogos me dicen, pero esto estaba pintado, me dice. O sea que encima de esa construcción estaba el tarrajeo que con el tiempo se ha caído, y tarrajeo a colores. Qué lindo habría sido. Por eso pido al Ministerio de Cultura que si hay billete, inviertan, porque eso va a traer turismo, ¿no? A mí me va a decir, pero tanta plata me va a costar como 300 millones de dólares. No es en vano, por favor, no es en vano, ¿ya? Así como Paramonga, en la fortaleza de Paramonga que ellos construyeron, ¿no? La fortaleza de Paramonga, que cuando llegaron los incas lo hicieron mucho más grande, ¿no? Esta es la arquitectura de ellos, ¿no? En cuanto a la cerámica chinchana, de Chimú, la cerámica de Chincha, ¿no? Es muy interesante que Chimú
sigue la vieja tradición de Chavín, 1000 años antes de Cristo. ¿No? Chimú aparece por el año 1000, han pasado 2000 años, han pasado 2500 años en la historia del Perú, y Chimú sigue utilizando la vieja cerámica de Cupisnique y de Chavín, ¿no? Hace estribo gollete, ¿ya? Cuerpo semiglobular, monócromos, generalmente de color negro y después de color rojo. Ahora por ahí no falta que ustedes me agarren y me digan, ¿no? Pero yo he visto cántaros en el Museo Polícromos. Sí, joven, eso es cierto. Eso es cierto. Cuando nosotros decimos, ¿no? Mochica, bícroma, no quiere decir que todos los cántaros son bícroma de mochica. Por ahí habrán algunos cántaros tricolores, hasta inclusive polícromos. Sino cuando se dice bícroma de mochica, es lo que más predomina. ¿Ya? Lo mismo sucede con Chimú. Lo que más predomina es la monocromía. ¿Ya? La monocromía, al cántaro, los arqueros le dicen botella. Mira, como botella con gollete, hace estribo tipo mochica, tipo lambayeque, tipo chavín, generalmente negras, pero también hay rojas, ¿ya? Y también tiene cerámica escultórica, ¿no? Antropomorfo y isomorfo, claro, representan animales, representan a personajes navegando, muy bonito su cerámica escultórica, ¿no? Frutas, casas, ¿no? Muy bien, en ese campo son muy interesantes. En cuanto a la metalurgia chimú, ¿no? En metalurgia los chimú son los mejores. Dominaron todas las técnicas que hay que conocer en metalurgia, ¿no? ¿Qué le digo? Orfebrería, trabajo del oro, orfebrería, soldadura, laminado, laminado, repujado, o sea, hacer máscaras, ¿no? Para el repujado se utilizan moldes, labrado o burilado, ¿no? Filigrana, hacer en dimensiones pequeñas, chiquitas, en plata y oro, esa es filigrana, hilos de oro, esa es filigrana, ¿no? La técnica de la filigrana, los tocochimpos, si señores, ya, los chimús hicieron, los mochicas hicieron la tumbaga, ¿no? Ya, ellos hicieron también, los chimús hicieron el tocochimpo, ¿no? En cuanto a metalurgia se refiere, ¿no? Se han encontrado, ¿ya? Vasos, ¿ya? Vasos de oro tipo quero, como de Tiahuanaco. Se han encontrado polos de oro. Imagínate un polo de oro puro, guantes de oro. Y cuando Pizarro pidió el rescate, cuando el vivo de Pizarro, el vivaracho de Pizarro, pidió el rescate, Chimú aportó bastante, señores, ¿no? No tenían platos, vasijas en oro, habían cetros de plata pura, ¿no? Porque ellos han conocido toda la técnica, el dorado, el enchapado, el perlado, el labrado, filigrana, ¿no? Laminado, ya, todas las técnicas metalúrgicas, ya. Muy bien. Entremos ahora a ver ya, acá estas imágenes, miran, de la cerámica escultórica Chimú, qué hermosura, mira, esta cerámica es de un personaje con un torno, sería un personaje importante, otro personaje, tienen pero bastante, no llegaron al nivel de Mochica. Bueno, los mochicanos son los mejores ceramistas escultóricos, pero Chimú también tuvo mucho notoriedad también en el campo de la cerámica escultórica, ¿ya? Muy bien. Antes de entrar a la decadencia, vean el aspecto religioso, ¿no? Como cualquier cultura pre-inca, eran panteístas, ¿no? Panteístas, animistas, adoraban espíritus, ¿no? Sabeístas, adoraban a la luna la adoraban con el nombre de Sí, al mar con el nombre de Ni, ¿ya? En dialecto, Sí, la luna, Ni, el mar, Huatán, la tempestad marina. Hace poco, habrá sido como hace 4 años, salió una noticia no, fue el año pasado, ¿no?
se descubre una tumba Chimú, 200 niños muertos, eran niños sacrificados para que se vaya el fenómeno del niño que siempre ha afectado a la costa peruana. Decadencia. Bueno, Chimú sí terminó con una guerra contra los incas, ¿no? Como dice ahí, los Chimús fueron conquistados por el Auqui Tupac Yupanqui, Auqui porque era príncipe, todavía no era inca Tupac Yupanqui. Su papá Pachacute del Cusco lo manda y se encuentra con el ejército de Michoacán en Paramonga, donde son derrotados, en Paramonga ya. Luego retroceden los Chimús y se encuentran en Guarmey, la batalla de Guarmey, donde también son derrotados, pero Tupac Yupanqui hábilmente se da cuenta que si va a ir por la costa peruana, que es desierto, sus hombres van a llegar cansados y los Chimús podrían aprovechar la situación. Entonces, ¿qué hace Tupac Yupanqui? Decide irse a la sierra, a los clima en el cual ellos están acostumbrados, y por la sierra avanzar hasta Cajamarca. Avanzaron hasta Cajamarca, el reino Cajamarca o Cuismanco era aliado de Chimú, pero los incas seguramente los amenazaron o le hablaron diplomáticamente, ¿no? Neutralizaron a los cajamarcas. En otras palabras, dijeron, no se metan en lo que vamos a hacer. Entonces, de Cajamarca, el ejército de Tupac Yupanqui bajaba a Chanchán. Pero en la bajada se da cuenta en ellos que los 10 ciudadelas que tenía Chanchán, y cada ciudadela tenía un reservorio de agua. Ese reservorio venía de los riachuelos de la sierra, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Tupac Yupanqui? Ordenan que corten esos riachuelos y desvíen el agua y dejan a los Chimús sin agua, ¿no? Habrán resistido 8 meses, pero Michoacán ya no puede soportar y se rinde. Se humilla ante el poderoso Pachacute y Pachacute no lo humilla, no lo maltrata, le dice, poderoso Chimo Cápac, le dice, ¿no? Para mí es un honor que usted sea aliado a mí, porque le gustó su humildad, el hecho que se arrodilló, Michoacán se arrodilló a Pachacute, ¿no? Y le dijo, usted va a tener un palacio en Cusco. En efecto, Pachacute le hace un palacio a Michoacán en Cusco, ¿ya? Y tus hombres, que son maravillosos en orfebrería y en cerámica, los voy a traer para que trabajen aquí en el Cusco, pero eso sí me tiene que pagar tributo, lógico. Todo pueblo vencido le tiene que pagar tributo al vencedor, ¿ya? Y le dice a Michoacán, para mí es un honor que usted pueda tener como esposo, como esposa a una de mis hijas. Pachacute tenía 150 hijos, de los cuales 50 eran mujeres, y Michoacán se va a casar con una hija de Pachacute. Bueno, así cayeron los Chimús. Hablemos de una cultura de la sierra, ¿no? Los chancas, ¿no? Que más o menos van 1100, ¿no? O sea, del siglo XI al siglo XV, ¿no? Los chancas. Ubicación de esta cultura. Su capital estuvo en Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, ¿no? En Andahuaylas hay un cerro que se llama Paucaray. Pueden ustedes apuntar esto, Paucaray. Yo lo he conocido, ese cerro, ¿no? ¿Ya? Es un cerro bien parado, donde habían 300 como especie de palacetes, 300, ¿eh? Ahí residían los reyes chancas. Lo que llama la atención es por qué lo hicieron en un cerro tan parado. Bueno, era como una fortaleza, pues, era como una defensa. Eso nos demuestra que los chancas era un estado guerrero, ¿ya? Entonces, su capital fue Paucaray en Andahuaylas. Andahuaylas es una provincia de Apurímac, dominaron el departamento de Apurímac, el departamento de Ayacucho, Huancavelica, inclusive llegaron a dominar el Valle del Mantaro, ¿no? ¿Ya? Así es. Ahora, pero ¿de dónde se originaron los chancas? Acá ya viene el mito, ¿no? El mito. El mito dice, la leyenda dice que salieron de las lagunas que están en la meseta de Castovirreina, departamento de Huancavelica, laguna de Urcococha y Orcococha.
Desde esa laguna sería su Pacarina, el lugar sagrado de donde ellos salen, con su ídolo que ellos han adorado, Uskovirka, su dios principal, Uskovirka, ¿ya? Uskovirka, ¿ya? Así es. Su economía muy sencilla, una producción agrícola y ganadera, ¿ya? Con poca tecnología de ingeniería hidráulica. Era un pueblo guerrero que veía en la guerra la economía, dominar pueblos para que le tributen, de eso vive, ¿ya? Y de lo que los otros pueblos conocen. Acá hay en Apurímac, el complejo Sondor, construcciones de ellos, de los chancas, ¿no? Así fueron. Sus últimos reyes del siglo XV fueron Astohuaraca, pueden ustedes apuntar, Astohuaraca y su hermano Tumay Huaraca. Astohuaraca y su hermano Tumay Huaraca. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que ya ellos habían entrado al Valle del Mantaro y la capital de los Huancas era Huarihuilca, donde entraron, vencieron, dominaron. De allí, ellos, ahora que han conquistado el Valle del Mantaro, o sea, gran parte del departamento de Junín, ambicionan Cusco, ¿no? Pero quien gobernaba Cusco era Inca Urco, uno de los incas más incapaces que ha habido, hijo de Huiracocha. Y Huiracocha malogra la tradición inca cuando le pone la mascapaicha, o sea, la corona, la mascapaicha, la corona, a un hijo que no había aprobado el guarachico, la ceremonia de graduación, la ceremonia militar, y un hijo que no demostraba cualidades morales para que sea gobernante inca, pero era su engreído, ¿no? Y Huiracocha despreció a su primogénito, al hijo de la Coya, ¿ya? A Cusi Yupanqui, más tarde Pachacute. Entonces, cuando gobernaba Inca Urco, por eso que en los libros, en la Capacuna, en la lista de gobernantes incas, no figura el nombre de Inca Urco, ¿no? Dice que Astohuaraca le dice a Inca Urco, le dice, ¿cuánto tiempo voy a esperar para ir a invadirte? Le dice. Y Inca Urco, en vez de responderle, le dice a su papá Huiracocha que hay que huir. Entonces huyen hacia Calca, que está a 30 kilómetros al este del Cusco, ¿no? Huyen a Calca y Cusco se queda sin gobernante. Entonces el que toma la iniciativa para defender Cusco es el príncipe Cusi Yupanqui, más tarde llamado Pachacute. Y él decide enfrentarse y para colmo, los pueblos confederados a ellos se alejan, ¿no? Entonces los cusqueños solos salen a pelear contra los temibles chancas, tenían fama de guerreros, fama de crueles, ¿no? ¿Ya? Y qué te digo, ahí está la famosa batalla de Yaguarpampa, que cuando estuve en Apurímac y Cusco pregunté por ese sitio y ningún campesino sabe. ¿Dónde queda Yaguarpampa? Preguntaba. No decías, ¿no? Ellos, ¿qué será? ¿Cómo será? ¿Así será? ¿Cómo será? Así respondían ellos, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuentan los corredores españoles que la batalla de Yaguarpampa, Pachacute derrota a los chancas y los hace huir hasta Apurímac, hasta Paucaray, que dije, ¿no? Y ahí comienza la gran expansión de Pachacute. Así cayeron los chancas, dominados por los incas, ahí terminó su vida. Pachacute quiso tenerlo a los hermanos Astohuaraca y Tumay Huaraca como especie de aliados, pero se dio cuenta que querían matarlo y ordena que los maten a Astohuaraca y Tumay Huaraca y dicen que huyen a la selva y desaparecieron como tragados por la tierra. Así es. Hablemos de la otra cultura, el reino de los Aymaras. Ya, el reino de los Aymaras. Así es, muy bien. Casi contemporáneo a los chancas, siglo XI al siglo XV, ¿no? Ya, los Aymaras, ya. Ubicación, vivieron en la cuenca del lago Titicaca, o sea, a las orillas del lago Titicaca, en la meseta del Collao, ¿no? Se formaron allí una serie de reinos, unos en la parte occidental, ¿ya? En la parte occidental del lago Titicaca, Urcusuyo, mira, lo pueden ver ustedes en el mapa, Urcusuyo, y otros en la parte oriental, Umasuyo, ¿ya?
A partir de ahí, ellos manejan un concepto dual en la política y en la vida. En la vida siempre tiene que haber dualismo, el bien contra el mal, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que se fueron formando reinos en Urcusuyo, como los canas, pero en el otro lado tenían su contraparte, canas, canas en una parte, canas en otra parte, ¿no? Canchis, canchis en el Urcusuyo, canchis en el Umasuyo, ¿ya? Collas, collas en el Urcusuyo, collas en el Umasuyo, lupacas, los lupacas en el Urcusuyo, los pacagues en el Urmasuyo. Los pacagues, había pacagues también en el Urmasuyo. Los soras humus, ¿ya? Ya, los carangas en el Urcusuyo, los charcas en el Umasuyo, ¿ya? Los quillacas en el Urcusuyo y los chuis en el Umasuyo. Caracas Urco en el Urcusuyo y los chichas en el Umasuyo. Así, ese dualismo que para ellos era necesario, era el complemento, así sea oposición y enemigo, era necesario. Así era su cosmovisión, ¿no? Su economía fue la continuadora de Tiahuanaco. Tiahuanaco, como les dije, Tiahuanaco cayó por una sequía originada por el fenómeno del Niño, lo cual obligó que emigren, la élite emigró. De ahí que Ribabuena en 1920 decía, esa élite que huyó de Tiahuanaco al Cusco y fundaron lo que conocemos como cultura inca. Ya. Después los pueblos se van recuperando poco a poco y comienzan a vivir nuevamente en la meseta del Collao, ya está desapareciendo la sequía. ¿Y qué pasó? Desarrollan como Tiahuanaco una ganadería de altura, ¿no? O sea, vivir de los camelios o auquenios, la llamita, la alpaquita, la vicuña, el guanaco, su carne, su grasa, su cuero, en la base. Me hubiese gustado que pongan aquí también la pesca en el lago Titicaca. El lago Titicaca, señores, es la vida de Puno, pues. Eso tenemos de la gente que vive ahí, la vida de los bolivianos que vive ahí. Ese lago Titicaca que lamentablemente por el crecimiento poblacional se está contaminando, hay que cuidarlo al lago Titicaca. Tiene pues una variedad de peces, trucha, ispi, un manto, carachi, peje sapo, tienen para comer. Entonces, ganadería de camélidos y también la pesca, que no la han puesto. Su agricultura estuvo limitada por la altura y se vieron obligados a salir de allí y a buscar colonias o enclaves agrícolas como los tiahuanacos, desarrollando el control vertical de los pisos ecológicos, ¿no? Desde el punto de vista político y social, ¿no? Políticamente, parece que no formaban un solo Estado, ni tampoco podemos decir como Mochica, ¿no? Que eran estados pequeños, no. A lo mucho, el arqueólogo lo que puede apreciar ahí es pequeños curacazgos, ¿no? O curacazgos, pero independientes uno de otro. Como le dije, ¿no? Los lupacas están independientes de los collas independientes de los los canas independientes de los canchis, ya, así es, ¿ya? Entonces, políticamente organizados en curacazgos independientes, con un jefe local que era llamado Malcu, ¿ya? Y religiosamente adoraban al dios Tunupa ligado al rayo. Muchos creen que ese Tunupa podría ser el dios de las varas que está representado en la portada del sol de la cultura tiahuanaco, ¿ya? Así es. Era pues jefaturas independientes, pero guerreras, de carácter militar, apoyado indudablemente, por los militares que sean, por una élite religiosa. No se puede dejar a la religión es necesarísima para el poder político. Se lo ha visto a través de la historia y aún se mantiene. Lo que sí vemos es algunas variedades, como algunos sacerdotes, algunos cardenales católicos que existen, como sucedió en Nicaragua, como sucedió en Colombia, ¿no? Que se hartan y se vuelven socialistas o se vuelven comunistas. Por ejemplo, el cardenal Barreto ha asumido una actitud crítica contra el régimen de Dina Boluarte y con este señor que se llama Geri, ¿ya? Así es.
¿no? No como el cardenal Cipriani, que era fujimorista. Cipriani era así radicalmente fujimorista, y aparte de ser fujimorista, Fujimori le pagaba 30.000 soles mensuales a ese cardenal que Perú tuvo. Hoy se sabe, denunciado por Francisco II, antes que muera Francisco II, que el cardenal Cipriani era pedófilo, pues, violó a niños y sale a taparlo. Ahora entiendo por qué era fujimorista, pues, ¿no? ¿Ya? Ese cardenal Cipriani, ¿ya? En el campo de la cultura, jóvenes, ¿ya? Su manifestación más conocida fue las grandes tumbas de piedra labrada en forma de bóvedas, torres en forma de bóvedas, llamadas las chulpas, ¿no? Donde se practicaba la costumbre de enterrar cadáveres de sus jefes. En Puno, cuando vayan a Siyustani, la famosa chulpa de Siyustani, ustedes van a ver esas tumbas hasta ahora de piedra enorme, finamente labrada. Adentro hay hasta primero, segundo y tercer piso, ¿no? Y se han encontrado pues las tumbas, ¿no? Ya que han dejado estos señores, ¿no? De todos los Coyas eran los más organizados, con su capital Jatuncoya, los Coyas, con su capital Jatuncoya, ya. Los Lupacas, el reino con su capital Chucuito, ya, Chucuito. Y pues de ahí que los bolivianos llegaron a decir que los Coyas fueron los que originaron a los incas, ¿no? No es así, porque las crónicas españolas desvirtúan a lo que los bolivianos dicen. Los incas se originaron de Tiahuanaco. Esa es la tesis que todo historiador peruano apoya, ¿ya? Así es. Otro reino muy importante, paralelo a los aymaras. Aymara está en el sur de Perú, Chachapoya está en el norte, ¿no? En un ambiente de altura, sierra, pero la parte baja es selva, ¿no? Ese Chachapoya, ¿no? Selva sierra, una particularidad muy importante, muy hermosa esta cultura, estudiada por el arqueólogo Federico Cosman Doy. Cosman es el que nos ha hecho mejores, investigó para qué todo el esfuerzo nos ha dejado fotografías. PPK se le ocurrió, creo que fue un buen tino de PPK, hacer, ¿cómo le llaman? El telesférico, ¿no? Entonces, si un día te das un paseíto por Chachapoyas, tomas el telesférico y vas a la fortaleza de Cuela. Ahí también te da la fortaleza de Piajajalca, ¿no? Y vas a ver lo que estos peruanos hicieron, ¿no? Entonces se desarrollan del siglo XI al siglo XV, ¿no? 1100 a 1470. Su centro donde se desarrollaron fue en el valle del río Ucubamba, que es afluente del río Guayaga. Esto es en el departamento de Amazonas, ¿no? Llegaron a San Martín en las orillas del río Abiseo, en el valle de Abiseo, en el departamento de San Martín. Ahí también lo dejaron sus construcciones. Entonces, ¿cómo calificamos a este reino? Si hemos dicho que los aymaras dudamos que sean estados, en Chachapoyas no. Chachapoyas sí es un estado. Se ve en sus enormes construcciones circulares de piedras altas, como torres inmensas circulares, se demuestra que era un estado guerrero, apoyado lógicamente en una élite sacerdotal, ¿no? Así es, políticamente eran así, ¿ya? Y se ven las diferencias sociales en sus tumbas, ¿no? Porque la tumba de la élite es muy sofisticada, como esta, ¿no? Esta que ven acá ustedes en Rebach, ¿ya? Y la tumba del pueblo es muy diferente, muy sencilla. La tumba del pueblo es en masa, están en un lugar ahí todos amontonados. La élite como que se aparta, se separa, ¿no? Para morir. Pero al final los gusanos se lo comen igual a los dos, ¿no? Así es, en la muerte no hay que tú, yo soy grande, que fui millonario y tú eres pobre, no es así. Señores, en cuanto a su hermosa arquitectura, ¿no? Su principal centro urbano ceremonial fue Cuela, o sea, la ciudad de Cuela, ¿no? Por eso urbano con una ceremonial por los templos de encontrado, pero tú te lo miras de afuera, eso tiene más características de fortaleza el día que lo veas. Traje unas imágenes para usted, pero como le estoy presentando en PPT, y se me ha apagado la imagen, ¿no? No quisiera presentarle las figuras, pero ya. Bueno, quiero que vean acá en Pajatén,
hay también otra construcción. Sus tumbas están, pero son impresionantes, ¿no? Las tumbas de Chachapoyas están en precipicios enormes, ¿no? Le dicen los sarcófagos de Carajía, de sus gobernantes, el mausoleo de Rebasa en la laguna de los Cóndores, donde está enterrado el pueblo, ya. Hay otras tumbas, ya, como por ejemplo Ucaso, pueden poner las tumbas de Ucaso, ya, así es, ya, donde se puede apreciar estas estatuas de arcilla de personajes que han sido jefes, con caras aplanadas, mandíbulas prominentes del personaje. Adentro él está metido en cuclillas, en una especie de canasta, con un ajuar, ¿no? Con un ajuar, textilería, plumas, cerámica, con una serie de cosas se va a la otra vida, ¿no? En el departamento de San Martín, mire este friso, en sus esculturas destacan los pinchudos y los frisos. En Cuela se puede ver el pinchudo. O sea, es una escultura de piedra o de madera cuya cabeza es una punta que se introduce en una cornisa, ¿no? Por eso le dicen pinchudo. De acá no lo pinchudo. Y mira este friso, donde Cosman Doyle cree ver a una diosa que estaría procreando, ¿no? O dando a luz, como se dice. Esto lo puede ver en el departamento de San Martín, en el Gran Pajatén, ¿no? El departamento de San Martín. Muy bien, y le tocó a Chachapoya su fin. ¿Y cómo cayó Chachapoya? Conquistada por Tupac Yupanqui. Así. Tupac Yupanqui le hizo la guerra como Auqui, o sea, como príncipe, y Tupac Yupanqui le hace la guerra también como Inca, cuando muere su padre, ya, Pachacútec, ¿no? Así es. Muy bien, hasta aquí hemos hablado de las principales culturas del intermedio tardío. Entramos a ver ahora los incas, que pertenecen al tercer horizonte cultural o el horizonte tardío. Pero se venían formando, los incas nacieron por el año 1200. La fecha que dice acá el Tahuantinsuyo es cuando ya se formó el imperio, que Pachacútec le pone el nombre de Tahuantinsuyo, ¿no? Que significa las 4 regiones del sol. Tawa, 4, Inti, sol, suyo, región. Traducido, las 4 regiones del sol. ¿Ya? Entonces, esta cronología, 1438 a 1432, cuando llega Francisco Pizarro, es cuando nació el imperio. Pero desde antes, ¿no? Desde antes, ellos vienen del año 1200, cuando eran contemporáneos a la cultura del intermedio tardío. En ese tiempo les decían Confederación Cusqueña, ¿no? Decían Confederación Cusqueña. De su ubicación, de su capital. La capital fue Cusco, la ciudad sagrada, Cusco, Cosco, que significa ombligo del mundo, centro del universo. Ombligo del mundo, centro del universo, ¿no? Esta ubicación dice zona central y occidental de América del Sur, Andes centrales, se refiere a Cusco. Cusco está ubicado en la parte central y occidental de América del Sur, pero se expandió de Cusco. Yo creo que no se equivocó Manco Cápac cuando dijo, este es el ombligo del mundo. Aquellos que viajen por el Valle de Urubamba, es una belleza, señores. Una belleza, ¿no? Porque tú pasas por las lomas, parecen trigales, porque son plantitas, hierbas, arbustos amarillos. En algunos casos se ve verduzco y un poco azulado. Bueno, una geografía muy linda, el Valle del Urubamba, ¿no? Por eso que, pues, según el mito, Manco Cápac se quiso quedar ahí, ¿no? Así es. Quiero decirles que de Cusco se expandieron con una conquista militar llegando hasta Colombia, mira, ya hasta Colombia, ya, abarcando el imperio incaico único en América, varios países, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Perú, ¿no? Así es. Límite máximo. En los últimos 5 años, antropólogos e historiadores argentinos dicen, ¿no? Oye, pero nosotros también descendemos de los incas. Así dicen, ¿no? Bueno, por la parte de Tucumán, por la parte de Salta, dicen los argentinos, ¿no? Porque estos compadritos, sobre todo los de Mar del Plata y de Buenos Aires, esos se creen, pues, europeos, descendientes de italianos,
Pero por ahí un antropólogo le dice, no, señores, nosotros vivíamos antes, éramos una tribu, los diaguitas, y más al sur estaban los patagonios y los pampeanos, después llegaron los zampones, que son los argentinos ahora, bueno, y son más nacionalistas que nosotros, o sea, llegaron en el siglo XIX, son más nacionalistas. Nuestras raíces vienen desde Piquimachay, Pacaicasa, 12.000 antes de Cristo, y no somos nacionalistas como ellos. Así es. Límite máximo. Por el norte llegaron hasta el río Angasmayo, nudo de Pascua en Colombia. Hasta ahí llegaron. Hasta ahí van a ver una fortaleza inca. Una colca inca está ahí. Como que en Salta, en Tucumán de Argentina hay colcas. Y bueno, y lo que me gusta de los argentinos que valoran, ¿no? Valoran esa construcción. Dice, mira, no saben mucho de los incas como nosotros sabemos, pero en su intento se quedan asombrados. Me hacen recordar a los franceses, ¿no? Un poco más y le van a decir, el estado más perfecto del mundo ha sido el estado incaico, ¿no? Decían, ¿no? Por el sur hasta el río Maule en Chile, por el este la selva amazónica, por el sureste Cuyo y Tucumán, Argentina, y faltaría agregar el oeste. Al oeste limitaron con el Océano Pacífico. Al oeste con el Océano Pacífico, ¿ya? El Pachacútec, el que lo divide en 4 regiones, el notable, el organizador político del imperio incaico, Pachacútec. El unificador del imperio incaico, Pachacútec, ¿ya? El que lo dividió en 4 suyos, Pachacútec, ¿no? Talento organizativo. Origen. Hay un origen mítico y hay un origen histórico. Histórico es el que se trata de basar en hechos reales, ¿no? Pero todavía está en el campo teórico. Pero se hacen descubrimientos y le da la razón, ¿no? En el campo mítico hay 2 leyendas, ¿no? Muy conocidas. La leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo, escrita por el mestizo peruano Inca Garcilaso de la Vega, y la leyenda de los hermanos Ayar, escrito por el cronista español Juan de Betanzos, ¿no? Entonces, en estas 2 leyendas, en Manco Cápac y Mamaocllo se habla de unos líderes con altos conocimientos que migran de la meseta del Collao, por la sequía de repente, hacia el Cusco, ¿ya? Como símbolo llevan la barra, el cetro de oro, y donde se hunde el cetro de oro, la tierra será blanda y fértil y ahí se quedarán, según el mito, ¿no? Ya. Los hermanos Sayas salen del Cerro Tamputoco y representan sobre todo la lucha de tribus por asentarse en un territorio. Los hermanos Sayas hablan de 4 tribus, podrían haber, Betanzos habla de 4 tribus, que en realidad, según el mito, pero podrían haber sido más, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué sucede? Pelearon entre ellos hasta que uno de ellos se logra quedar. El que se queda es Ayarmanco, con su hermana y esposa Mamaocllo, que es el mismo personaje de Manco Cápac con Mamaocllo, ¿no? Ahora, en cuanto a la explicación histórica, utilizando las crónicas españolas, ¿ya? Interpretando también las leyendas y basado en descubrimientos arqueológicos, los historiadores respaldan al peruano que planteó la tesis que los incas tenían su origen en el estado Tiahuanaco, ¿ya? José de la Ribabuero fue el primero que lo planteó en 1920, José de la Ribabuero. Hasta ahora no hay ningún historiador peruano que trate de refutar lo que dijo, ¿no? Y Ribabuero habla, bueno, los lingüistas le dieron la razón a Ribabuero, ¿no? Porque los lingüistas dijeron de que el quechua en realidad se originó en la costa. Lo que pasa es que el quechua fue llevado a la meseta del Collao, se decía puquina, la puquina, ¿no? El quechua. Y este idioma, que se va a perfeccionar con el tiempo, es traído por Manco Cápac y Mamaocllo y toda su gente a Cusco, ¿ya? Así es. La urbe de donde venían era la capital de Tiahuanaco, que era Taipicala, como le dije, ¿no? Donde están esas impresionantes construcciones en piedra, ¿no? ¿Ya? Entonces de ahí migraron huyendo de la sequía y del fenómeno del Niño, ¿no? ¿Ya? Y Tiahuanaco dice acá que fueron conquistados por los aymaras, sobre todo los coyas fueron, entonces tenían que huir, ¿no? Tenían que huir, ¿ya? Muy bien.
Pachacútec es el que divide a las 4 partes del mundo, ¿no? No se olviden, el suyo más extenso es el Collasuyo. Está al sureste de Cusco, comprende Argentina, comprende Chile, comprende Bolivia, comprende el sureste de Cusco, y el suyo más rico y de mayor, el suyo más rico y de mayor poder económico fue el Chinchaysuyo, que iba desde Apurímac, Ica, Ayacucho, hasta Colombia, el Chinchaysuyo. Los suyos más chicos, el suyo del Cóndor, el Contisuyo, que es el más chico, y el que está bordeando la ceja de selva, el Antisuyo, ¿no? Así es. En su historia, vemos aquí de los incas los periodos, ¿no? Periodo regional, periodo de la Confederación o legendario y periodo imperial. El periodo regional o legendario, también le dicen curacal, es el periodo que comprende el gobierno de 2 incas, que Manco Cápac y Sinchirroca, ¿ya? ¿Por qué le dicen legendario? Porque hay poca información sobre ellos y los españoles lo único que recogieron fue cuentos, o sea, mitos. Ya, en todo caso, si ellos existieron, habrían sido solamente curacas. Lo que existía ahí era solamente un auyu, no un reino. Entonces, no podemos decir el rey Manco Cápac ni el rey Sinchirroca, simplemente el curaca Manco Cápac, ¿ya? Pero que tuvieron que luchar en el valle donde se asentaron, el valle del Tulumayo y Guatanay, afluentes del río Urubamba, para quedarse con el territorio, ¿no? Como dice, lucharon por la supervivencia con una serie de pueblos que habían ahí, ¿no? Los Lares, los Pocres, los Guayas, los Ayamarcanis, ¿no? Como dice acá, ¿no? Los Lares, los Pocres, los Guayas, los Culunchimas, los Culunchumas, los Aguacirais, hasta que ellos se imponen, ¿no? Entonces ya tenemos información histórica. Otra cosa que va en contra de Manco Cápac y Sinchirroca es que los españoles no le encontraron malqui, o sea, momia. Los españoles le encontraron momia a todos los incas, ¿ya? El licenciado Polo de Don Megardo es el que tuvo las momias de los incas, menos de Manco Cápac y Sinchirroca, ¿ya? Y la pregunta que siempre hemos hecho y que muy pocos nos han contestado es, ¿dónde están esas momias? ¿Quién se las llevó? Por ahí un día un arqueólogo me dijo, podría ser que estén debajo de las catacumbas que hay en las iglesias de Lima, ¿no? Ese pueblo de Don Megardo, ¿a dónde se lo llevó? Nosotros quisiéramos saber dónde están los malquis o las momias de los incas, ¿ya? Entonces, el periodo de confederación se inicia con Yoki Yupanqui, ¿ya? El hijo de Sinchirroca, ¿ya? Así es, donde ya ellos se confederan con una serie de pueblos ahí, ya sea porque les tenían miedo, ya sea porque ellos lo dominaron militarmente, o ya sea por matrimonios. No te olvides que los matrimonios eran matrimonios políticos. Entonces, entramos al periodo de la confederación. No te olvides con quién, con Yoke Yupanqui. En este periodo, como dice ahí, los jefes guerreros incas se aliaron con los grupos locales del Valle del Cusco, formando una conferencia, como le dije, ¿no? Samos, Guaras, Chucay, Pisa, tantos pueblos. Dice, destacó Inca Roca, ¿ya? Siendo el primer gobernante en usar el título de Inca que inició la dinastía Hanan. Inca Roca. El primero que usa el título de Inca, ¿ya? Inca Roca. No se olviden de Inca Roca, ¿ya? Que él establece el cogobierno correinado, ¿ya? Y él crea el Yachayhuasi, la casa del saber, la escuela. La escuela incaica es fundada por Inca Roca. Con él se inicia la dinastía de Hanan Cusco, ¿ya? Así es. Pero ya, ahora, asimismo dice, se desarrolló la guerra entre los chancas, que he dicho, destacando la batalla de Yaguarpampa que hablé antes, con la victoria de Cusi Yupanqui. Como les he dicho, no hablé antes esto. ¿Quién es Cusi Yupanqui? A ver, ¿quién me contesta?
El primer ¿Quién Inca, es? profe. No, cuidadito. Está ligado con la guerra contra los chancas. Es un Inca ¿Puede muy repetir la importante. pregunta, profe? A ver, ¿quién fue Cusi Yupanqui? Pachacútec, maestro. Pachacute, Pachacute, que le dan ese nombre. Pacha significa tierra, Cute, transformación de la tierra, el gran transformador, Pachacute, ¿no? Entonces le estaba contando y yo les conté que gobernaba Incaurco, el hijo de Huiracocha. Pero dije que Incaurco, el medio hermano de Cusi Yupanqui, no tenía ninguna cualidad, ni siquiera el apoyo legal para que sea gobernante. Porque de acuerdo a la vieja tradición incaica, solamente pueden gobernar los que aprueban el guarachico. Guara significa pantalón, chico ceremonia, la ceremonia de la entrega del pantalón. El primer inca que hizo el guarachico fue Sinchirroca, o sea, el primero que pasó las pruebas atléticas, las pruebas de moral, ¿no? Ya Sinchirroca, ¿no? Las pruebas de natación, de fortaleza, etcétera, fue Sinchirroca. Pero Incaurco no. Entonces le conté cuando el rey de los chancas lo amenaza, hasta Huaraca le dije, ¿no? Él, en vez de decir, ya, te espero, voy a salir a pelear, bueno, huyó a Calca, con su papá, el viejo Huiracocha. Entonces, el que sale a defender el Cusco es el joven Cusi Yupanqui. Tenía solo 17 años de edad. Y habla con los generales, ¿no? Habla con los generales. Y le dice, ¿no? ¿Nos rendimos o peleamos? Sus generales lo apoyan. Y como le dije, hasta los pueblos confederados a ellos se retiraron de miedo, por miedo a los chancas, y Cusi Yupanqui sale a pelear empleando estrategias, ¿no? Muy interesantes, y derrota en Yahuarpampa a los chancas. A partir de aquí, con su notable hijo Tupac Yupanqui y su hermano Capac Yupanqui, inicia la conquista de territorios aymaras, Moquegua, Tacna, ¿qué te digo? Huancavelica, Ayacucho, Junín, Cerro de Pasco, Huánuco, Lima, Lambayeque. Ahí se forma el imperio, cuando reinaba Pachacuti, y lo divide en 4 partes, ¿no? El periodo imperial, ¿no? El periodo imperial se inicia con Pachacute. Pachacute, el sucesor fue su segundo hijo, Tupac Yupanqui, porque el primero fue Amaru Inca Yupanqui. Pero ¿qué pasó con su primogénito, Amaru Inca Yupanqui? No aprobó el guarachico, ¿ya? No, pero el guarachico es así que le sucede su hijo menor, Tupac Yupanqui, a quien la historia le dice el Alejandro Magno de América, el máximo conquistador inca, ¿no? ¿Ya? Entonces, como dice ahí, expandió el dominio incaico en el sur hasta el río Maule. Tupac Yupanqui llegó hasta el río Maule, por el norte hasta Ecuador, claro, dominó a todas las tribus de Ecuador que habían ahí, ¿no? Los Quito, los Palto, los Cañari, los Puná, a todos, ¿no? Y les cobra tributo, ¿no? Les cobra tributo, ya, así es. El periodo imperial. Entonces, pero dicen que Tupac Yupanqui muere muy joven, muere como Alejandro Magno, ¿no? A los 33 años, pero pese a morir joven, dejó 200 hijos. Yo no sé si José Antonio del Busto nos está engañando, es un destacado historiador de la Universidad Católica, y también la doctora María Rostores, que nos dice, ¿no? A pesar de su juventud, dejó bastantes hijos, 200 hijos. Bueno, pues los incas tenían pues 3 clases de esposas, ¿no? La esposa oficial, Coya, la esposa concubina, Pigui, y la esposa secundaria, Osipacoya, ¿no? Entonces, Tupac Yupanqui muere joven, dejando a su primogénito de solo 5 años de edad. ¿Quién? Huayna Cápac, que por cosas del destino nació en Tumibamba, lo que hoy es Ecuador, porque ahí alumbró Mama Ogllo. La esposa de Tupac Yupanqui era Mama Ogllo, y Tupac Yupanqui venía después de su gran exploración a la Polinesia, a Huanchumbi y Ninanchumbi, ¿no? Después de su gran exploración, el primer inca que exploró el Pacífico fue Tupac Yupanqui. Se perdió como 1 año y medio, ¿no?
Y Pachacute lloraba creyendo que su hijo había muerto, pero no, regresa. Cuando está regresando por Tumibamba, hoy Ecuador, nace Huayna Cápac, ¿no? Entonces lo lleva pues al Cusco, el viejo Pachacute conoce a su nieto y lo chochea, pues, ¿no? A su nietecito, y Huayna Cápac, que significa Huayna joven, Cápac poderoso, joven poderoso, no te olvides, Huayna Cápac, traducido al castellano, joven poderoso. Ya, el nombre del regente que lo reemplazó, no es que tenía 5 años, hasta cuando tuvo 17 años, se ignora. O sea, hubo un inca que gobernó por él hasta cuando él sea mayor, tenga 17 años, ¿ya? Es así que Huayna Cápac lleva a la máxima expansión territorial, llegando hasta Colombia, venciendo a los cayambis y caranguis en la batalla de Yaguarcocha, Yaguar sangre, Cocha laguna, laguna de sangre, ¿no? Ya, así es, hasta ahí llega Huayna Cápac, ¿ya? Y cuando muere, los generales coronan a Ninan Coyuchi, su hijo, y le sucede Ninan Coyuchi, dice, ¿no? Ya, que en realidad Huayna Cápac había dicho, si yo muero, le dan la corona a mi hijo, a Huáscar. Esa fue la decisión de Huayna Cápac. Pero los generales cambiaron todo. Edmundo Guillén, un historiador de la Universidad Ricardo Palma, en su interesante libro, dice así, Edmundo Guillén, ¿no? Dice, ¿no? El libro se llama Huáscar el Inca Trágico, así se llama el libro de Edmundo Guillén, ¿no? Huáscar el Inca Trágico. Entonces dice él de que los generales le coronan a Ninan Coyuchi porque a través de él iban a ser dueños de las tierras, porque en el incanato no existía propiedad privada de las tierras eran del Estado, salvo algunos reyes como Michancáman, ¿no? Que le dieron cierta forma de propiedad privada. Entonces ellos querían, estos generales estaban mirando sus intereses económicos, pero los sacerdotes defendían la vieja tradición inca, ¿no? Y por eso que lo envenenan a Ninan Coyuchi y muere. Pero en esos momentos, cuando Huayna Cápac estaba en Colombia, ya lo habían trasladado a Tumibamba, a Ecuador, llegaban pues los españoles, con Pizarro, Almagro y toda esa gente, ¿y qué sucede? Que estos españoles estaban infectados pues de viruela, varicela, sarampión, y contagiaban y mataban a un montón de población autóctona, ¿no? Lamentablemente, víctima de la viruela es Huayna Cápac, y Huayna Cápac muere de viruela, y su hijo, Ninan Coyuchi, también dice muere de viruela. Eso es lo que tú vas a ver en cualquier libro cuando lo leas. Pero a mí me gusta el libro de Edmundo Guillén, ¿no? Cuando Guillén dice así, ¿no? Sí, dicen que la viruela lo mató y que murió antes que Huayna Cápac, pero no es, pero hay algo más ahí, dice Edmundo Guillén. Ahí está la mano escondida de los sacerdotes. Los sacerdotes lo mataron porque querían que se cumpla la decisión de Huayna Cápac. Y Huayna Cápac decía, ¿quién debería de gobernar si es que él moría? ¿Quién? A ver. Huáscar. Huáscar. Por eso que el libro de Mundo Guillén se llama Huáscar, el Inca Trágico. Y Huáscar es coronado. Huáscar significa en castellano cadena de oro. Se hicieron una fiesta, se agarró todo ese, se hizo como un collar gigantesco de puro oro, se bailó por la alegría y le dice a su hermano, que era un general destacado, Atahualpa, a quien Huayna Cápac le había dado altos mandos ahí por la parte de lo que sería Ecuador, ¿no? Riobamba, Tumibamba, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Lo invita, pero Atahualpa no va al matrimonio. Y un hermano que no vaya, ya se sabe que está picón, envidioso, y que está preparando algo. Lo que debería haber hecho Huáscar es tomarlo preso, pero los incas no hacían eso. Cuando había un hermano que se sospechaba que estaba envidioso, picón, lo mataban. Pero Huáscar no hizo eso, ¿no? Y dejó que Atahualpa mande a unos representantes al Cusco al momento de que él se corona y a la vez estaba casando con la Coya, ¿no? ¿Y qué sucede? Que lleno de cólera, Huáscar a los representantes de Atahualpa les corta la nariz
y les hace regresar a pie de Cusco a Quito, todavía sin guara, o sea, sin pantalón, así, o sea, semidesnudos, ¿no? Así es, lo cual hizo que Atahualpa monte en cólera. Entonces, la causa fundamental de esta guerra civil, caramba, que justo llegan los españoles cuando había esa guerra civil, es la rivalidad política por el poder entre dos hermanos, Huáscar, que quiere cuidar su trono, y Atahualpa, que pretende el trono, pero apoyado por la élite militar. Y a Huáscar, ¿quién lo apoyaba? La élite sacerdotal. Pero también se unen las panacas, como dice acá, la rivalidad entre las panacas de Pachacute, o sea, los descendientes de Pachacute, que apoyaban a Atahualpa, y la panaca de Tupac Yupanqui, los descendientes de Tupac Yupanqui, que apoyaban a Huáscar. Lucha de panacas, lucha al interior de la élite incaica, lucha al interior de la aristocracia incaica, ¿no? Ya, por el poder, ¿no? Y donde, vuelvo a recordarles, la mayor parte de los generales apoyaron a Atahualpa. En cambio, la élite sacerdotal apoyó a Huáscar, ¿no? Entonces, como dice acá, conflicto. Atahualpa, desde Quito, se rebeló contra su hermano Huáscar, claro, porque era engreído por el Huayna Cápac, le dio un alto cargo militar en la zona, y este joven se la creyó. Quien se proclamó como inca, se proclamó en el norte como inca porque tenía el apoyo de los generales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En Cotabambas, en Apurímac, batalla de Cotabambas, los generales de Atahualpa, Quisquis y Calcuchima, sobre todo Quisquis, derrota al ejército de Huáscar, que cayó en una trampa, y lo llevan a Huáscar, a Cusco. Lo que se va a producir en Cusco es verdaderamente horrible. Por orden de Atahualpa, ordenan que maten primero a los generales que apoyaron a Huáscar, a pedradas, número 1. Segundo, tenían que matar a las panacas que lo apoyaron, sus hermanos y élites. Tercero, que maten a sus jóvenes esposas de Huáscar y que maten a sus hijitos. Y lo amarraron en un palo a Huáscar para que vea cómo ahorcaban a sus pequeños, y este hombre lloraba, porque es lo más horrible, la crueldad de Atahualpa. Ya con esto no estoy justificando la muerte de a Persico Pizarro cuando ordenó que lo maten a Atahualpa, ¿no? No, estoy diciendo lo que realmente fue, ¿ya? En verdad era una mortandad lo que estaba haciendo. Esta contradicción hace que los reinos, al ver que la nobleza incaica se estaba peleando entre ellos, los reinos aprovechan para separarse, sobre todo los que viven en el extremo, ¿no? Los mapochos de Chile, los araucanos de Chile, los aymaras, los diaguitas de Colombia, los cañari de Ecuador, los chimús inclusive de Perú, los chancas odiaban a los incas, los huancas, y los reinos deciden aprovechar el momento para liberarse del yugo incaico. Entonces, en ese momento llega Pizarro, y Pizarro escucha lo que está pasando, aprovecha el momento y le dice a las élites chimú, chachapoyas, que fueron con regalos a Pizarro, por si acaso, fueron con regalos a Pizarro, y Pizarro aprovecha y le dice: señores, si él les quitó sus tierras, se refiere a los incas, recupérenlas. No, pero ellos son poderosos. Y Pizarro le dice a ellos: señores, sois más poderosos. Les enseña la bombarda, los cañones, los mosquiteros, le dicen, ¿no? Especie de fusiles, los caballos que habían traído, ¿no? Mi reino es más poderoso, le dice Francisco Pizarro, ¿no? Y si ustedes atacan a los incas, se van a liberar de ellos, nosotros los apoyamos. Por eso que cayó Atahualpa, ¿no? O sea, no es como dicen los españoles, porque ellos ocultan. Aquí en Perú, historiadores peruanos también ocultan deliberadamente. Ellos saben que no es así, pero lo tapan. Por algo son premiados, pues. La Academia de Historia le da becas, se pasean por Europa, porque hablan lo que los españoles quieren que un historiador peruano diga, ¿no?
Así es, ¿no? Entonces, 168 españoles heroicos se la jugaron en Cajamarca y enfrentándose como a 2.000 indios peruanos dirigidos por Atahualpa, ¿no? Los idólatras contra los cristianos, y cristianos contra idólatras, así dicen ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es así, señores. Los españoles pudieron atrapar a Atahualpa porque llevaron como 2.000 hombres que eran peruanos, chimús, cañaris, tarmas, huancas, por eso. ¿Y eso cómo lo sabemos? Por las crónicas, pues, señores. Por eso que les invito alguna vez que lean el interesante libro de la señora María Rostorovsky, de la autora María Rostorovsky, ¿no? Ella cuenta con detalle, esa señora se ha revisado todas las crónicas españolas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué le digo? Así cayó, como dice acá, consecuencias. Esta guerra debilitó al imperio, facilitó la conquista, la debilitó, la dividió, ¿no? ¿Ya? Y cae Huáscar, ¿no? ¿Ya? ¿No? Acá Pedro Cieza de León, el llamado príncipe de los cronistas, en su crónica del Perú, aparte que tiene otra crónica que se llama Señorío de los Incas, cuenta lo que yo estoy diciéndoles, ¿no? La crueldad de Atahualpa con Huáscar, ¿no? Y cómo es derrotado en la batalla de Cotabambas en Apurímac, ¿no? Cómo Calcuchima lo captura con Quisquis, ¿no? Y Huáscar, por eso que el mundo Guillén a su libro le llama Huáscar el Inca Trágico, ¿ya? Muy bien, vamos a ver ahora la organización social de los incas, ¿ya? Así es. Entonces, los incas es una síntesis de todo lo anterior, ¿no? De todo lo que, del intermedio tardío, del horizonte medio Tiahuanaco-Huari, ¿ya? Entonces, en el campo económico y social, los incas reproducen todo eso, ¿no? Una sociedad estamental, estratificada en clases sociales, ¿no? Donde se pueden ver 3 clases de nobleza y se pueden ver clases de pueblo. Entonces, fundamentalmente, esta sociedad dividida en clases sociales presenta a la nobleza y al pueblo. Los nobles, que son los que tienen la tierra en sus manos, los que tienen la tierra como los espartanos, ¿no? Los homoyoi que le decían, ¿no? Los espartanos no eran dueños de la tierra porque no había propiedad privada de la tierra, sino el Estado era dueño de la tierra, ¿ya? Pero sí lo usaban porque el Estado les daba las tierras, ¿no? Entonces hay 3 clases de nobleza: nobleza de sangre, nobleza de privilegio y nobleza provinciana. La nobleza de sangre no son sino los descendientes de los incas, ¿no? Es la familia real, la familia real es la nobleza de sangre, y sus descendientes o linajes directos o colaterales. Toda esa descendencia de los incas es lo que se llama panaca, es lo que se llama panaca. Ellos tienen el poder político en sus manos porque los altos cargos es para ellos, ¿ya? Y del interior se elegían, el Inca viene de acá, de esta clase. El Inca viene de esta clase y gobierna para esta clase. Así es, para su clase. Es como que López Aliaga, que yo sé que nunca va a ser presidente de Perú. ¿Ya? En el hipotético caso que lo fuera, él va a gobernar para los empresarios. Ese compadre es empresario, ¿no? Para los grandes financistas, banqueros, para los tremendos bancos de Estados Unidos, de Inglaterra. Al pueblo, López Aliaga lo desprecia. Lo utilizan nada más porque al pueblo le gusta fantasía, porqui, todo, cositas así. Chisme, ¿me entienden? Entonces, al pueblo solamente le da pues, su panetoncito en Navidad, ya lo contentó. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, los que gobiernan siempre gobiernan para su clase. Eso sucedió con los incas. Pero el Inca cometió un error. ¿Cuál? Cuando conquistaba más tierras, el cargo de curaca se lo daba a los reyes que él había dominado. ¿Qué te digo? Al rey Chimú, al rey Cañari, al rey, ¿qué te digo? De los Paltos de Ecuador, a los Cayambis de Colombia, ¿no? A los de Aguita de Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque esos reyes que obedecían al Inca por miedo, en cualquier momento se iban contra él. Y sucedió cuando llegó Pizarro, pues, ¿ya?
hubiese sido como Roma. Roma era celosísima. Llegaba a un sitio y el cargo de gobernador de Judea, gobernador de Siria, gobernador de España, gobernador de Libia, se le daba a un romano, ni siquiera un italiano. Porque alguien podría decir, señor, yo nací en Nápoles. No, 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 tienes que ser romano, nacido en Roma. Y así cuidas el control de tu estado, ¿no? Ahí comenzó a fallar el incanato. ¿Qué es la nobleza de privilegio, también llamada recompensada? Es un sector del pueblo, ¿ya? Son un sector del pueblo, comunidades del pueblo que han apoyado a los incas, que destacan porque son leales a los incas, porque son idóneos, según la clase dominante, ¿no? Son inteligentes, dicen, ¿no? Y por lo tanto, no me interesa que seas sirviente, yanacona, no me interesa que seas campesino, jatunruna, pero tienes una gran cualidad para organizar el ejército y plantear estrategias militares. Entonces te doy un cargo militar, Apoquispay. ¿Ya? Entonces, entonces de que eres Apoquispay, tú ya no eres, ya perteneces a la nobleza. A esa gente del pueblo que va a tener cargos, a esa gente de la nobleza que va a tener cargos, ya, políticos, militares, esa gente forma la nobleza de privilegio o recompensada, ¿no? Como dice, personas que realizaron una acción muy importante en favor del Estado, como por ejemplo las poblaciones circundantes al Cusco que apoyaron a los incas contra los chancas. Así es. Entonces, el Inca premia, ¿ya? Y le permite ascender a las altas élites, ¿no? Con todos los privilegios que significa pertenecer a las altas élites. ¿Cómo que privilegio? Sentarte en una tiana, especie de trono. Segundo, ser cargado en una anda o litera por hombres que te van a llevar cargado, porque ya pertenece a la nobleza. Mira, así es. Segundo, derecho a la poligamia. Solo la nobleza puede ser polígama. Al pueblo le piden solamente monogamia. ¿Y qué es la nobleza provinciana? También llamada nobleza advenediza. No son sino los reyes, los príncipes o curacas de reino que fueron conquistados por los incas y que los incas los incorpora al imperio, como dice, élite incorporada, donde, vuelvo a repetir, fue uno de los grandes errores de los incas, darle cargo de curacas al rey Chimú, al rey Chachapoyas. No, hubiese sido celoso, mi querido Tupayupanqui, mi querido Huayna-Capac. Se lo hubiese dado solamente a tu sangre, a la panaca, ¿ya? Por eso que el imperio cayó. Él dice comparar el imperio gobernante y curaca de pueblos sometidos, ¿no? ¿Cuáles son los pueblos sometidos? Los Chimú, los Chachapoyas, los Chancas, los Huancas, que odiaban a los incas, ¿ya? Eso ha sido la característica de la historia del Perú hasta la vida actual. Perú siempre ha sido derrotado en batallas o algo así, porque hemos estado peleados entre nosotros mismos. El pueblo, la base del pueblo es el Hatun Runa. Hatun, grande, Runa, hombre grande. No porque sean gigantes, ¿no? Sino le dice Hatun Runa porque es la población más grande. Es la base social y principal, ¿no? Es la fuerza productiva principal en el trabajo, porque trabajan para el Estado bajo el régimen de la mitad, ¿ya? Viven organizados en augius o Hatunrunas, ¿no? Ya. De aquí procedieron, de aquí salieron los mensajeros, los chasquis de los Hatunrunas, las familias que van a colonizar tierras, los mitimaes o micmac, ¿ya? De aquí salen las saquias, las chicas escogidas que sirven al Estado, haciendo labores textiles, prácticamente eran como sirvientas, lumbreras dicen que eran como esclavas, dices, ¿no? Así que de ahí sale también el soldado incaico, ¿ya? Los sirvientes que sirven a la nobleza y que sirven al Inca son los llanas o yanaconas. De acá dice el servidor del Estado, no tienen audios, su condición de yanacona es hereditaria, ya, así es. Y los piñas son los prisioneros de guerra de Huayna Capac, que los mandó a sembrar coca en la selva y quedaron en condición de esclavos.
Estas son el sector popular. ¿Cuál es el sector mayoritario? El que tiene que trabajar para el Estado, el que tiene que cumplir servicio militar obligatorio, el que está obligado a tributar, Hatun Runa. El Yanacona no tributa, cuidado, ¿eh? El Yanacona no tributa, ¿ya? Así es. En cuanto a la organización política, se formó un tipo de Estado incaico, un Estado centralizado, militar teocrático, expansionista multiétnico. Los incas dominaron muchas etnias. Hizo bien Pachacute decir, yo respeto tu idioma, pero todo el mundo tiene que dar quechua. Respeto tu creencia religiosa, pero tienes que adorar al dios principal del Estado, el Inti. Autoridades, el Zapa Inca, la máxima autoridad es el Inca, el ser semidivino que en nombre de Dios, del Inti, manda a la gente. ¿Ya? Así es. Está asesorado por el Consejo Imperial. El Consejo Imperial en quechua, Tahuantinsuyo Camachín, pueden apuntar Tahuantinsuyo Camachín, formado por los aposuyos o suyuyugapus, los jefes de cada suyo, ¿ya? Formado por los aposuyos o suyuyugapus, ¿ya? Los aposuyos o suyuyugapus o apocunas son los que gobiernan cada suyo y tienen el mando de los uno camayó. Los uno camayó son los que mandan a 10.000 familias. ¿Cuántos unos camayó habían, no es cierto? Acuérdense que la población incaica ha llegado más o menos, según España, 12 millones de habitantes, según los historiadores peruanos, 39 millones de habitantes. Ya, entonces, imagínate la cantidad de uno camayó que había y que estaban subordinados al poderoso aposuyo. El aposuyo es el que tiene asesores. Los del Coya suyo tienen 4 asesores, los del Chincha suyo 4 asesores, los del Conti suyo 2, ya. Total son 12 asesores y el aposuyo aconseja al Inca, ¿ya? El Toclicux o Apunchic es el que gobierna la provincia. A la provincia incaica se le llama Guamaní. Tiene un ejército, hace el censo, ¿ya? El Tucuiricuy, en castellano significa el que todo lo ve, el que todo lo sabe, es supervisor imperial. Son muchos tucuricos que hay en el imperio. El tucurico supervisa al curaca, supervisa al cinchi, supervisa al Toclicox, supervisa al pueblo, su trabajo, producción. El tucurico es juez, se le llama Tariba Camayó, pero también es casamentero. El Estado le da la potestad de casar parejas, Huarmicoco lo dicen en quechua, Huarmicoco, ¿ya? Muy bien. Y el curaca es el que gobierna cada auyu. El curaca es el gobernador del auyu, sobre todo en tiempo de paz, ¿no? Organiza el trabajo de cada auyu, organiza la tributación, el beneficio del auyu, etc. En tiempo de guerra, ese cargo se le da al Cinchi. Organización económica. La economía incaica fue fundamentalmente una economía agrícola intensiva, con alta tecnología, ¿no? Hidráulica, ¿ya? Donde se basó en 2 principios, principio de reciprocidad y principio de redistribución. ¿Ya? Reciprocidad consiste en la ayuda mutua o intercambio mutuo de ayuda o bienes entre personas de una misma clase social. Si es entre personas de una misma clase social, la reciprocidad es simétrica. Si es la relación entre diferentes clases sociales, la reciprocidad es asimétrica. Cuando la reciprocidad es asimétrica, estamos aplicando el principio de redistribución. ¿Por qué? Porque la relación va a ser entre el curaca con los jatunrunas, o el toclicó con el jatunruna, o el inca con curacas, o el inca con los jatunrunas, ¿ya? Como es asimétrico, entonces hay un sector central que distribuye la riqueza. El inca da la orden, lo cumple el toclicux, lo cumple el curaca y redistribuyen los bienes y riqueza por haber servido al Estado, o sea, te estoy pagando. El principio de reciprocidad se aplicó en el incanato y hasta ahora en la sierra se le puede ver que es una sustitución al dinero. En la vida actual, ¿no? Yo te brindo un servicio y tú me pagas con dinero, ¿no es cierto? Ya, en la época incaica se pagaba con bienes. Por eso, si las relaciones es entre la misma clase social, jatunruna con jatunruna, auyu con auyu, reciprocidad es
A ver, si es Ayu con Ayu, Jatunruna con Jatunruna, ¿esa reciprocidad qué es? ¿Simétrica o asimétrica? ¿Qué me contestan? Si es Jatunruna con Jatunruna, Ayu con Ayu, Simétrica. correcto, Simétrica. claro. Ya, y si es de un jefe, por ejemplo, Curaca, con el pueblo, asimétrica, porque él va a redistribuir. A la reciprocidad, asimétrica es lo que le llaman redistribución, ¿ya? Muy bien. El trabajo incaico es obligatorio, limitado por la edad. Si tienes 60 años, no puedes ir a cargar piedras, ¿ya? Así es. Hubieron 3 clases de trabajo. El AINI, trabajo colectivo, reciprocidad simétrica, en beneficio de los Jatunruna del Ayu, en beneficio de los Jatunruna del Ayu, ¿no? Por ejemplo, yo Jatunruna, me enfermé, entonces los otros Jatunruna me ayudan. Ese es el AINI. Un Jatunruna se casó, todos tienen que hacerle en su casa, es reciprocidad, el AINI, ¿me entiende? En cambio, cuando se trabaja para todo el Ayu, el trabajo colectivo en beneficio de todo el Ayu, por ejemplo, el Ayu necesita un puente, el Ayu necesita un camino, o una chaca o canal de regadío, ¿no? Ahí ese trabajo es la mica. El trabajo colectivo en beneficio de todo el Ayu es mica. El trabajo en beneficio para Jatunrunas, AINI. Y el trabajo obligatorio para el Estado y por turnos, mita, ¿me entiendes? El Inca va a ser un capañán, un gran camino de Cusco a Quito. Entonces todos los Ayus tienen que prestar por temporada, por eso dice por turno, ¿no? A ver, le toca a Chincha, un mes, le toca a Lima, un mes, le toca a Guarmey, un mes, le toca a Trujillo, un mes, le toca a Cagamarca, un mes. Así es, ¿ya? Es así, por eso que todo el mundo dice, ¿cómo han hecho caminos tan extensos con este sistema? Pero los incas, ¿no? Distribución de las tierras del Inca, son las tierras que pertenecen a las panacas, ¿no? Las tierras del sol, a los sacerdotes, para mantener a los sacerdotes y a las allas de los templos, ¿ya? ¿Ya? Las tierras, y del Ayu, tierra del pueblo, ¿no? El Ayu se divide en dos, ¿no? Topo, cuando le dan al Jatunruna, Saxi, cuando le dan a todo el Ayu. Topo, cuando le dan a cada Jatunruna. 2.700 metros a Jatunruna y la mitad por su esposa, ¿ya? Así es. Jóvenes, en manifestaciones culturales ahí nos quedamos. Lo mejor en cerámica es el aríbalo del urpo, mira, lo más representativo, polícromo y utilitario. En textilería, mira este unco, que se ponían como, le tapaba todo su cuerpo, este bello unco. Si es lana de alpaca, perdón, si es lana de vicuña, tejidos finos, solo para la nobleza, cumbi. Si es lana de alpaca, ¿ya? Para uso del pueblo, abasca, ¿ya? Así es. Su arquitectura es planificada, muy planificada, ¿ya? Sólida porque es de piedra, monumental porque es enorme, simétrica porque es estética, sencilla porque carece de adornos, ¿ya? Hay arquitectura civil, ejemplo, los palacios de los incas, en la Marucanche, el palacio de Huaynacapan, Casana y Patayalte, el palacio de Pachacute, como también hay arquitectura religiosa, el Coricancha, el templo de oro que hizo Pachacute, el Inticancha, el templo que hizo Manco Cápac, ¿ya? ¿Qué le dio? Hay arquitectura también militar, como el Sacsayhuamán, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, una arquitectura muy bella, donde la almohada significa que las piedras son como salida para afuera, como si fuese una almohada, ¿no? Ahí tiene la piedra de los 12 ángulos en Hatun Rumiñoc, ¿no? En quechua, ¿ya? Su religión, para terminar, como toda cultura pre-inca, panteísta, adoran a los cerros, al rayo, al mar, ¿no? Al terremoto, ¿ya? Panteístas, animistas, creen en espíritus, la vida más allá de la muerte, politeísta, varios dioses, sabeísta, adoran a varios astros, heliólatra, el centro de su adoración es el sol, y a veces también se imaginan que el Inti o el dios Huiracocha tiene forma de ser humano, también es antropomorfista, ¿ya? Su dios principal es el Inti, ¿ya? El dios que creó todo, el creador de los astros y el hombre es Huiracocha. La esposa del Inti es la Quilla, la luna, Quilla. Sus hijos son las estrellas en quechua, Coyur. Al rayo, al trueno y al relámpago le llaman Illapa. La cultura Lima adoraba a Pachacama, que es el dios de los terremotos, el dios de los sismos, como dice acá. La madre tierra, Pachamama. La madre agua, Mamacocha.
En Yauyos adoraban al dios de la lluvia Pariacaca, ¿no? Así, entre sus dioses principales. En como visión inca, Janampacha, el mundo de arriba, según el mundo de arriba, donde está el sol, la luna, las estrellas. Caipacha, el mundo que vivimos, nosotros ahorita estamos viviendo el Caipacha, el mundo terrenal, y el mundo subterráneo es el Ucupacha, el mundo de abajo, donde está en la Yamarca, los muertos, y al otro lado están los que van a nacer. Mira, ¿para qué sirve el Ucupacha? Están los seres vivos, animales, plantas y hombres que van a nacer. Y por otro lado está el Ayamarca, los muertos, ¿ya? En el Ucupacha, ¿ya? Así es. Jóvenes, les voy a dar, ¿ya? Acá tienen una lectura que aprovechenlo, estas gráficas, ya estas lecturas son muy importantes, del gran ya ha fallecido hace poco, el año pasado murió el gran historiador Waldemar Espinosa Soriano, gran investigador. Por él es que nos enteramos que Atahualpa no había nacido en Quito, como decían los ecuatorianos, sino en Cusco, porque encontró el documento en Sevilla, pues el señor Waldemar Espinosa Soriano, ¿no? Le doy las claves, ya. En la pregunta 1, la respuesta es la C. Pregunta 1, la respuesta es la C. En la pregunta 2, la respuesta es la A. En la pregunta 3, la respuesta es la D de dedo. En la pregunta 4 es la A, y en la pregunta 5 la respuesta es la E. Ya, muy bien, jóvenes. Hasta aquí he avanzado con ustedes y el próximo lunes estaremos en el otro tema, ¿ya? Buenos días, que la pasen muy bien. Gracias, Sigan. profesor. Ya, muy bien, Gracias, profesor. muy agradecido, muy agradecido. Profesor. Ya, señorita, muchas gracias.